Más Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora y entramos en materia con la información. El gobierno tiene listo el nuevo plan de política de convivencia y seguridad ciudadana. Uno de los cambios que ha llamado la atención tiene que ver con la eliminación de la policía de tránsito, lo que devolvería a las calles en ciudades como Bogotá la figura de los agentes particulares. El nuevo plan de convivencia y seguridad ciudadana que será presentado por el presidente Duque mañana en horas de la tarde en Medellín, según conoció Red Más Noticias, contempla cambios importantes, sobre todo en la Policía Nacional. Entre los más relevantes, la implementación de armas no letales por parte de uniformados en las ciudades. Los cambios también incluyen el incremento de uniformados en 34.000, teniendo en cuenta el fortalecimiento del SMAT. Asimismo, contempla la reincorporación de uniformados a las labores de seguridad ciudadana. En este sentido, se acabaría la policía de tránsito, dando por terminado los 55 convenios que actualmente tiene la institución en 239 municipios a nivel nacional, lo que significa que los 1.701 policías de tránsito que actualmente tiene la nación pasarían a reforzar la vigilancia conservando solo las funciones en vías nacionales. Asimismo, se incluyen a los 5.461 efectivos que a la fecha realizarían labores de protección a personas e instalaciones. También los 12.711 al frente de cargos administrativos, a excepción de aquellos que tengan condición de no aptos para el servicio. De esta manera, en ciudades como Bogotá, la nueva política traerá de vuelta la posibilidad de que las funciones de tránsito regresen a agentes civiles, como en el pasado, situación que al parecer no fue bien recibida por el alcalde Enrique Peñalosa. Me preocupa, porque aquí había una policía, entre comillas, porque no era policía, unos agentes de tránsito, recomendados políticos, totalmente corruptos. Eso era una organización podrida, politiquera. Bogotá cuenta con 10.000 policías de tránsito repartidos en 3 turnos. Creo que para la movilidad en Bogotá, para todos los temas de autoridad, sería un golpe duro perder ese gran apoyo que nos ha dado la policía de tránsito. Por su parte, el nuevo secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que esta política de seguridad ciudadana tendrá éxito si se garantiza que ciudades con reducido pie de fuerza como Bogotá se beneficiarían. ¿Cómo vamos a distribuir de mejor manera la policía en el país? Porque es que hay ciudades que tienen, por población, por cada 100.000 habitantes tienen mucho más policías que Bogotá o Medellín o otras ciudades. Y en ese sentido yo creo que debe haber una redistribución equitativa. Los cambios serán de forma gradual y progresiva a partir del 2020 y muchos serán del resorte de las alcaldías y gobernaciones, quienes deberán asumirlos. Se lanza mañana, Mauricio, esta nueva política de seguridad del gobierno, pero ya se conocen algunos detalles de su contenido y por eso desde ya pues también empiezan a aflorar las críticas desde diferentes sectores. Aumentar el pie de fuerza a los uniformados en las calles es claramente como el objetivo principal que tiene esta política de seguridad. Pero hay por lo pronto 12 temas como sensibles en los que habría que detenerse. Uno de ellos, el fortalecimiento del SMAT, y dos, uno que más que sensible diría yo que genera mucha desconfianza y me gustaría preguntarle a usted por qué, es el que contemplaría el regreso de los agentes civiles a las calles para cumplir con esas labores de policía de tránsito. ¿Por qué el malestar, por ejemplo, de esa medida? Paula, yo creo que la gente tiende a pensar que hay menos niveles de corrupción y es menos susceptible a la corrupción la policía que una organización afuera de la policía, como eran antes los agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, del DAT, que eran vestidos de azul con una correa cruzada así y que eran los que empezaron a llamar chupas de manera un poco despectiva a la gente. Pero esos agentes aparentemente eran más sobornables, eran más marrulleros, eran más mañosos, y la policía aparentemente menos y menos. Habría que ver qué sucede hoy con una nueva organización que surgiera o que va a surgir para reemplazar a los policías de tránsito de la propia policía y para hacer un cuerpo de agentes de tránsito. No creo que haya que partir de la base que necesariamente va a ser una organización corrupta. Habría que ver cómo se logra blindarle y demás. Además, tengan presente ustedes algo. En la policía hay corrupción. En la policía ha habido escándalos. En la policía, a mediados de este año, mayo, junio, julio, se destaparon distintos escándalos por parte de medios de comunicación y cubiertos por este medio de comunicación y muchos otros en el país, que terminaron mostrando las grietas y los resquicios que hay dentro de la misma policía. De manera pues que pensar que
a priori, una organización como la policía es más inmune a la corrupción que una organización que esté por fuera de la policía, pues me parece que es quizás analizar retrospectivamente con una organización de agentes de tránsito que data de más o menos los años 70, lo que yo me acuerdo que eran esos agentes vestidos de azul. Pero tengan presente ustedes dos cosas adicionales. Una, en esta nueva política de seguridad hay un énfasis, como lo veíamos en la nota de Negaira, en tratar que los policías salgan a la calle a cuidar. Hay distintas medidas. Uno, que no cuiden más espectáculos públicos y espectáculos en general, privados también, que esa protección la provea el empresario de cada uno de los espectáculos y ahí verá cómo contrata sus guardas privados, y que la policía salga a cuidar. Que no estén los policías en trabajos administrativos, que eso lo hagan o policías en retiro o funcionarios especializados, pero que los policías salgan a cuidar y salgan a proteger a la ciudadanía. Que no estén en labores de tránsito, sino que salgan a cuidar. Y adicionalmente, el que no estén en cuerpos de protección, sino que eso lo agarre la Unidad Nacional de Protección totalmente y los policías salgan a cuidar. Ustedes dicen, pero ¿dónde está? ¿Por qué el afán de sacar más policías a la calle? El mayor número del pie de fuerza de la policía en Colombia se alcanzó en el año 2015. Venía subiendo, alcanzó su cenit en el 2015 y a partir de allí ha empezado a bajar. Y esa reducción se va a ver acentuada con una decisión del Consejo de Estado que dice que después de 15 a 20 años de servicio de un policía, el policía se puede retirar. Esa decisión del Consejo de Estado, razonable desde el punto de vista de los policías, le ha abierto al cuerpo de la policía un gran flanco de vulnerabilidad al profundizar y acelerar los retiros de agentes de la policía. Ante esa situación, lo que dice esta política es mucho mejor tener a la gente en las calles protegiendo que tenerla o en cuarteles o en oficinas o en estadios o en coliseos o en una esquina dirigiendo el tránsito. Polémico y difícil, sí, el reto para la sociedad, pero de cualquier manera un reto que quizás nos vaya a hacer recuperar otra vez unos niveles de presencia de la fuerza pública en distintas ciudades, como lo decía el doctor Acero, futuro secretario o ya electo, designado secretario de Seguridad de Bogotá, que ya en distintas ciudades se empiece a notar mucho más la presencia de la policía porque se está menguando. Va a ser objeto de debate, va a ser objeto de polémica, pero quizás sea la única manera que hay en este momento, con restricción presupuestal, de volver a aumentar el pie de fuerza de la policía. Y nuestra pregunta del día para ustedes tiene que ver con este punto que podría incluir esta política de seguridad que les recordamos será lanzada mañana desde Medellín por el presidente Iván Duque. ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno de reemplazar a los policías de tránsito por agentes particulares? Esperamos sus opiniones a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Nos encuentran como @redmasnoticias y lo leemos hacia el cierre de esta emisión. Aún no hay acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno para fijar el salario mínimo. Las centrales obreras se mantienen en el $1.000.000. Los gremios están dispuestos a negociar y el gobierno, por su parte, dio una cifra posible de 5,2%. Terminó una nueva reunión de concertación del salario mínimo sin acuerdo. Sentémonos a explorar cómo podemos llegar a ciertas cifras. Los trabajadores no se mueven de su propuesta inicial del $1.000.000, incluido el subsidio de transporte. No descalificamos de ninguna manera la propuesta del sector empresarial, pero insistimos en que el equivalente a $1.000.000 sumado salario mínimo legal y subsidio del transporte, por ese lado tenemos que tratar de encontrar una salida. Es una posición indeclinable de las tres centrales y de las dos organizaciones de pensionados. Los empresarios insisten en que esta es una mesa de concertación y que hay que hablar y escuchar ofertas y análisis. Venimos con el mejor ánimo de seguir buscando ese espíritu de concertación y de inclusive colocar sobre la mesa un acercamiento mayor. En lo que sí hay acuerdo es en realizar reuniones bilaterales y ver hasta dónde se puede llegar. Sin embargo, en aras a buscarle un mensaje positivo a los colombianos de concertación, de conciliación, hemos propuesto unas mesas bilaterales o unas reuniones informales bilaterales. Esas conversaciones nosotros las vamos a tener para convencerlos de la bondad del millón. La ministra de Trabajo ya anticipó una cifra de parte del gobierno e insiste en que la mejor opción es un acuerdo. Nosotros hoy dijimos que nosotros estamos hoy en un 5,2%. El gobierno, pero también estamos dispuestos a hablar. También está claro que el gobierno no quiere que esta negociación se extienda durante mucho tiempo. El gobierno no quisiera sacar un decreto. Si no llegamos a un acuerdo, pues nos toca.
El salario mínimo en Colombia en dólares está en 249 al cambio de hoy. Está por debajo de países de la región como Ecuador con 394, Perú con 279 y Panamá $265. Sin embargo, supera a Brasil, que está en 246, y México con $165. Aquí está, Mauricio, la discusión de todos los años. ¿Concertación a la vista o decreto a la vista? Porque están como lejos todavía las posiciones de los gremios y de las centrales obreras. Esto va del 5% al 8.1%. Yo creo que va a haber decreto a la vista, Paula. Al no haber acuerdo y quizás en la próxima semana en esas reuniones bilaterales tampoco haya acuerdo, seguramente el gobierno terminará fijándolo por decreto y seguramente no será del 5,2 que mencionaba Ismael en la nota, y no porque se lo haya inventado Ismael, sino porque esa ha sido la posición que ha revelado el gobierno, sino quizás un poco más alto. Y lo digo por dos motivos. El primero de ellos, porque no es claro que el gobierno, después de haber aumentado el año pasado 6% el salario mínimo, ahora en una situación social más compleja, en una situación convulsionada de paro, etcétera, etcétera, vaya a decir voy a subir solo 5,2%, con la economía creciendo más, además que en el año pasado, y con la inflación un poquito mayor que el año pasado. Todos los indicadores o parámetros que puede más o menos observar la opinión pública darían para un aumento un poco superior. Sería muy raro que el gobierno dijera no voy a aumentar lo mismo o más que el año pasado. Esa situación es complejísima y este es el comentario impopular de la noche, si quieren ustedes del día, si quieren ustedes de la semana. Porque todo el mundo querría que el salario mínimo aumentara el 8,11 que piden las centrales obreras, que el salario mínimo más el subsidio de transporte fuera el 1.000.000 que piden las centrales obreras. Todo el mundo lo querría, pero sobre todo lo quieren quienes están empleados y quienes acceden a ese salario mínimo y quienes con el aumento del salario mínimo no perderían su empleo. El problema es que lo que ha venido evidenciando la economía colombiana es que mientras más sube el salario mínimo en términos reales y más baja el costo del capital, de invertir, de comprar maquinaria, de comprar tecnología, por cuenta de las gabelas de la reforma tributaria pasada, que están también en esta, que está en el Congreso en este momento, más caro se vuelve el trabajo frente al capital. Más barato es para un empresario comprar una máquina y meter tecnología que ahorre trabajo. Ustedes dirán, eso es carreta de neoliberal, eso es carreta que tiene este tipo que viene a ideologizarlo todo. No, en el último año, lo dicen las cifras del DANE, en el último año corrido, esta economía ha destruido, no ha creado empleo, ha destruido más de 180.000 empleos. Y uno se pone a mirar por qué se han destruido empleos cuando la economía está creciendo 3,2, 3,3%, y es por ese desequilibrio entre el precio del trabajo y el precio del capital. Una reforma tributaria baja el precio del capital y de la inversión, y un salario mínimo sube el precio relativo del trabajo. ¿Qué hacen los empresarios? Pues aplicar una lógica económica que puede ser fatal desde el punto de vista social, que puede ser terrible y polémica desde el punto de vista político, pero es una lógica económica. En ese contexto, sería mucho más razonable que el aumento no fuera tan grande y se preservara empleo. Pero obviamente lo que sale en los titulares y en las primeras páginas de los periódicos es el gobierno accede a dar tanto, los sindicatos lograron tanto y se va a aumentar en tanto el salario mínimo. Y las pérdidas de empleo que vienen después aparecen al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Recuerden, en los últimos 12 meses más de 180.000 empleos perdidos por la economía colombiana. Pero en fin, así es la política, así son los análisis y así queda uno como el malo de la película diciendo comentarios impopulares a estas horas de la noche. Y nos robamos ahora, Mauricio, unos segundos aquí en nuestra emisión para hacerles una invitación. A partir de hoy, ustedes también pueden ver nuestra emisión de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Red Más Noticias, así que allí también los esperamos en este nuevo canal que abrimos para ustedes, para estar más cerca, para que puedan vernos desde donde se encuentren. Ya saben, por YouTube, Red Más Noticias. Y vamos ahora con este que sigue siendo el tema internacional del momento. Si algo tiene Donald Trump es consistencia con su personalidad y con su humor. Mientras se debatía si debiera juicio político en la Cámara de Representantes, el mandatario trivializó lo que pasaba y le lanzó varias pullas a los demócratas. Estos dos momentos ocurrían en simultáneo. En un ambiente navideño y rodeado de 7.000 simpatizantes, como recreando una imagen de respaldo, en Michigan Trump no tuvo filtros para hablar del impeachment. Por cierto, no se siente como si estuviésemos siendo acusados. El país está mejor que nunca, no hicimos nada malo.
Y nada lo distrae de su meta, la campaña hacia un segundo mandato en la Casa Blanca. Por eso estratégicamente usó el impeachment para apalancar esa reelección. La izquierda radical en el Congreso está consumida por el odio, la envidia y la rabia. Ustedes ven qué está pasando. Les digo que esta gente está loca. Y no siendo suficiente con la carta de 6 páginas que envió a la presidenta de la Cámara Baja, arremetió de nuevo contra ella. A través de sus acciones depravadas hoy, los demócratas de la loca presidenta Nancy Pelosi se han reseñado con una marca eterna de vergüenza. Realmente lo es una desgracia. Y mientras simpatizantes coreaban, todo estaba consumado para el destino que debe encarar el jefe del Ejecutivo. Después de 3 años de siniestras cacerías de brujas, engaños, estafas, esta noche los demócratas están tratando de anular los votos de millones de patriotas estadounidenses. Trump no lució jamás en su evento como un presidente a puertas de un juicio político. El showman que encarna fue siempre su as bajo la mano. Trump necesita que los votos en el Senado no superen los 67 necesarios para su destitución y se muestra confiado. Pero Nancy Pelosi, anticipando ese escenario, afirmó que no entregará todavía la aprobación del juicio político al Senado para que no sea un proceso acelerado y que permita un margen de maniobra para darle un giro y que conseguir la absolución no sea un camino fácil para Trump. Volvemos al país, más exactamente a la capital, porque la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del senador Gustavo Petro por haber reducido la tarifa del servicio de transporte del SITP cuando era alcalde de Bogotá. Se trata de una indagación que la Sala Especial de la Corte inició el pasado 12 de diciembre en contra del exalcalde por delitos relacionados contra la administración pública. La indagación se abrió luego de que a esa instancia judicial llegara una denuncia en contra de Petro por haber disminuido el valor del pasaje del SITP durante su periodo como alcalde de Bogotá. Según la denuncia, pese a que Petro era el alcalde, él no podía tomar esta decisión vía decreto. Tal decisión habría causado un detrimento patrimonial. La denuncia se adelanta ante la Corte y no ante la Fiscalía, porque en estos momentos Gustavo Petro tiene fuero de senador y su investidura así lo dicta. En caso de que su periodo termine o salga del cargo, la indagación pasaría a manos de la Fiscalía. La JEP expulsó hoy a Leider Joanny Noscue, alias Majin Buu, integrante de las disidencias de las FARC. La Alta Corte demostró que no solo retomó las armas, sino que está al frente de una estructura criminal que realiza todo tipo de actividades ilegales en el departamento del Cauca. Majin Buu es señalado por las autoridades de ser el responsable del asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca. La JEP reactivó las órdenes de captura en su contra y trasladó su proceso a la Jurisdicción Especial Indígena. El señor Noscue Bototo irrumpió en una asamblea en la que reconoció su calidad de comandante y responsable del actuar de sus hombres en la región. Así las cosas, la sala de reconocimiento encuentra probado que el incidentado ha realizado una deserción del proceso de paz que ha sido conocida por las autoridades tradicionales indígenas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Y después de conocerse esta decisión de la JEP, desde Caquetá, el presidente Duque calificó de terrorista al disidente Majin Buu y afirmó que jamás debió haber estado en la JEP. Majin Buu es un bandido, Majin Buu es un delincuente, Majin Buu es un terrorista, es un narcotraficante. A mí me parece muy bien que lo expulsen. Él nunca ha debido estar ahí, porque nunca tuvo ninguna voluntad de paz. Él lo que es un criminal. Y se ha dedicado a asesinar líderes sociales, a intimidar a los pueblos indígenas, a vincularse con los carteles de la droga de otros países. Ese delincuente no debe estar ahí, pero sobre todo ese delincuente debe caer muy rápido, producto de la acción de la fuerza pública. Difícil de entender, Mauricio, esta decisión de la JEP, porque estamos hablando de un disidente de los acuerdos de paz que además es el autor de uno de los atentados más sanguinarios que hayamos visto en los últimos meses con lo que sucedió con la muerte de Karina García. ¿Por qué la tibieza de la JEP al momento de tomar las decisiones? Lo que teníamos entendido es que en los acuerdos de paz quedó establecido que disidente que se retire de los acuerdos, que además cometa delitos o actos terroristas, pues pasa a la justicia ordinaria, no a la justicia indígena. A ver, ahí hay 2 cosas que yo creo que vale la pena aclarar, Paula. La primera de ellas, yo no diría que la JEP es tibia, diría que la JEP es tremendamente lenta. Hasta el momento ya son 7 los miembros de las FARC
que ahora son miembros de las FARC y no del partido FARC, que han sido expulsados de la JEP. De esos 7 hay 4 muy célebres que ahora se amplían con este número 5. Iván Márquez, Jesús Santrich, alias el Paisa, alias Romaña, y ahora Majin Buu. Ese número y esa lista de nombres les muestran a ustedes que esa inquietud de Paula no es una inquietud nueva. Ya uno empieza a hacer memoria y dice, sí, me acuerdo, todo lo que se demoraron en sacar a Jesús Santrich de la JEP, todo lo que se demoraron en sacar a Iván Márquez, todo lo que se demoraron, etcétera, etcétera. Hay una lentitud que es absolutamente pasmosa en la manera como procede la JEP para terminar agarrando hechos que están demostrados, verificados, documentados, que muestran que estos personajes salieron de sus compromisos de paz y volvieron a delinquir, reincidieron sencillamente. Pero bueno, se demora la JEP. El segundo punto que yo decía que está explícito, no implícito, sino que está presente en la pregunta de Paula, es si vuelve o no a la justicia indígena o vuelve o no a la justicia ordinaria. Y allí depende mucho de cuáles sean los expedientes y cuáles sean los casos que se están teniendo presentes. Alias Majin Buu, que ustedes lo ven con su origen indígena, con su ancestro indígena, cometió múltiples, no atentados, no intentos, múltiples asesinatos de indígenas de su propia raza en territorio indígena y en distintos episodios, y muchos de ellos han sido documentados por la misma justicia indígena y por las mismas comunidades indígenas. En tanto es un atentado contra comunidades indígenas cometido en territorios indígenas, hará parte de esa justicia indígena. Pero también la justicia ordinaria tiene lo suyo contra alias Majin Buu. La justicia ordinaria tiene 3 órdenes de captura contra alias Majin Buu y tiene 5 investigaciones en curso contra alias Majin Buu. Por lo tanto, hay casos en la justicia ordinaria, hay casos en la justicia indígena, y casi que cuáles vayan a dar a un lado o a otro va a depender de la solidez de esos casos. Y para hacer referencia a lo que dijo el presidente Duque, nunca debió haber estado, cada cual en su casa comiendo en este momento dirá, pues sí, es que nunca debió haber estado. Pues alias Majin Buu, como muchos otros exguerrilleros de las FARC en ese momento no eran disidencias aún, firmaron un acta de compromiso, y esa acta de compromiso fue avalada por un juez ordinario en marzo del año 2017. Y esa acta de compromiso la cumplen muchísimos exguerrilleros de las FARC y unos cuantos no las cumplen, entre ellos estas 7 personas que he mencionado, de los cuales he dado 5 nombres que son célebres, lamentablemente célebres en este país. Por lo tanto, la reincidencia y el ser expulsados de la JEP no es la regla sino la excepción. Lamentablemente es la excepción de figuras que son tremendamente guerreristas, tremendamente violentas y tremendamente graves desde la perspectiva del orden público en el país. Y ahí es donde uno llama un poco o echa de menos una mayor presteza de la JEP para avanzar en todo esto. De cualquier manera, hay que esperar que tanto la justicia indígena en los casos que le competen como la justicia ordinaria en los casos que le competen ahora se pongan las pilas y no dejen pasar un caso más de alias Majin Buu. Bueno, y todo parece indicar que la Cámara va a reanudar la votación de la reforma tributaria en la madrugada de este viernes. Vamos al Congreso con Cintia Pineda, quien nos cuenta los detalles. Cintia. Paula y televidentes, buenas noches. Pues inició bastante puntual la plenaria aquí en la Cámara de Representantes a las 8:13 de la noche, estaba citada para las 8 de la noche. En este momento pues se leyó el orden del día, que básicamente es el llamado a lista de los diferentes representantes y también el anuncio de los proyectos que se votarán en la madrugada de este viernes, más exactamente a las 12:05 de la mañana. ¿Cuáles son? Pues la reforma tributaria, hace falta discutir 16 artículos y también pues se revisará si se reabre la discusión en otros artículos que haya aprobado el Senado de la República y que estén diferentes en lo que ya aprobó la Cámara de Representantes. También la conciliación del proyecto de ley que evita la casa o los sitios especiales de reclusión a los condenados por corrupción, y también se discutiría el proyecto que da algunas exenciones tributarias a la Conmebol y a las selecciones que vengan a participar
en nuestro país de la Copa América. Pero precisamente veamos en el siguiente informe qué fue lo que aprobó el Senado de la República de esta reforma tributaria. Entre los artículos aprobados por el Senado de la República está el que le devuelve el 100% del IVA a los hogares más vulnerables de Colombia y el que reduce el aporte de cotización a salud de quienes se pensionaron con hasta 2 salarios mínimos. A los pensionados de un salario mínimo le vamos a bajar la carga en salud del 12% al 4% de manera gradual. Eso implica un ahorro de 80.000 pesos mensuales para esa familia. Y aquellos pensionados de hasta 2 salarios mínimos, de entre 1 y 2 salarios mínimos, se les reduce del 12 al 10% con la expectativa, la ilusión de que con una economía más robusta en el futuro se pueda seguir bajando. También se aprobó que los medicamentos nacionales, las cirugías plásticas, los tiquetes a La Guajira, Nuquí, Mompox, Puerto Carreño y Miraflores y los eventos artísticos, culturales y deportivos no tendrán IVA. Entre los beneficios tributarios a las empresas están la reducción del impuesto de renta al 30% y exenciones a quienes contraten jóvenes menores de 28 años. Les da una deducción de impuestos de 120% a aquellas empresas que contraten menores de 28 años, pero que no sea para reemplazar un impuesto actual, sino con impuestos nuevos. Pero esta ley de crecimiento económico que busca recaudar más de 13 billones de pesos gravará con el 10% los dividendos de las empresas y los patrimonios que superen los 5.000 millones de pesos. Si la economía crece, hay más recaudo, pero sobre todo es la gestión de la administración de impuestos, la lucha contra la evasión, ese mandato que los colombianos le dieron al presidente Duque de combatir la evasión, de formalizar la economía y por ese camino construir mayores ingresos sin necesidad de subirle tarifa a la clase media. Los 3 días al año sin IVA para compras con tarjeta de débito o crédito fue otro de los artículos que avaló la Cámara Alta. Una vez se apruebe esta orden del día y también pues se anuncie lo que se votará mañana, los representantes se levantarán en la sesión aquí en la Cámara de Representantes y regresarán al recinto a las 12:05 de la mañana para entonces iniciar ya con la discusión de la reforma tributaria. Muchos congresistas de la oposición están diciendo que los representantes van a acoger algunos de los artículos ya como vienen en Senado para que no haya necesidad de conciliar el texto. A esa misma hora, a las 12:05, también se ha citado en el Senado de la República para discutir los ascensos de varios generales de la República. Es la información que se registra desde el Congreso. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Bastante trabajo tienen entonces allí en la Cámara de Representantes. Y entre tanto, el presidente Duque defendió una vez más la reforma tributaria. Aseguró que el proyecto tiene sentido social. El presidente Duque no solamente enumeró los beneficios de la reforma tributaria, sino que le pidió al Congreso también que en estas sesiones extraordinarias le dé una buena noticia al país, su aprobación. El jefe de Estado desmintió que la reforma tributaria que se debate actualmente en el Congreso sea para beneficiar a las grandes empresas y no a los más vulnerables. Y la pregunta es ¿para qué todo esto? Para que podamos invertir más en lo social. Es eso lo que nos ha permitido tener el presupuesto más alto para la educación, para la salud, lo que nos está permitiendo a nosotros llegar con soluciones de vivienda, pero además valorar algo que también tiene esta reforma, un gran espíritu social. Uno de los aspectos más importantes para el presidente es la devolución del IVA. Vamos a tener 3 días sin IVA para adquirir vestuario, calzado, electrodomésticos, útiles escolares, pensando en las familias más vulnerables, y esto permite también liquidar inventarios en el comercio. Estamos viendo además que se le va a devolver el IVA a las familias más vulnerables de Colombia, ese 20% más pobre de nuestro país, y eso es una gran innovación en política social. El presidente insiste que con esto se reactivará la economía del país. Desde Caquetá, con la cámara de Mauricio Cortés, Paula Ardila, Red Más Noticias. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión tras ser hallado culpable en primera instancia del delito de concusión en medio de un hecho de corrupción judicial. Pretel, según el abogado Víctor Pacheco, cobró 500 millones de pesos a cambio de favorecer la tutela de la multinacional Fidupetrol en el trámite ante la Corte Constitucional. Tras la decisión en la que no se libró orden de captura, la defensa del ex magistrado señaló que apelará e insiste en la inocencia de Pretel. Milagro en la autopista norte de Bogotá. El conductor de un vehículo de alta gama salió ileso tras embestir a una moto y un camión. Después de las imágenes que ustedes van a ver, resulta increíble que el joven haya salido caminando y sin un rasguño.
Una cámara de seguridad ubicada en la calle 96 registra el momento en el que un vehículo Audi pasa a toda velocidad por la autopista norte. De repente, el conductor pierde el control del automóvil. Por esquivar a un motociclista, el joven estrella violentamente un camión que se encontraba estacionado. El motociclista también terminó en el suelo, ya que el auto alcanzó a rozarlo. La parte frontal del automóvil quedó completamente destruida y aplastada por la velocidad en la que iba y el peso del camión. No le tocaba. No le tocaba. Segundos después de la colisión que comprometió a 2 camiones más, el conductor milagrosamente se bajó del carro sin ninguna lesión aparente. Ninguno de los otros conductores sufrieron heridas graves ni fueron trasladados a centros asistenciales, por lo que algunos ya llaman a este violento accidente como el milagro de la autopista norte. Sin duda, increíble y bueno, por fortuna no pasó esto a mayores. La gran noticia en Barranquilla es la inauguración del nuevo puente Pumarejo. El presidente Duque pondrá al servicio esta mega obra de 13.2 kilómetros este viernes a las 9 de la mañana. La nueva estructura reemplazará el puente Laureano Gómez, conocido popularmente como puente Pumarejo. Esta infraestructura atraviesa el río Magdalena y comunica a Barranquilla con Sitio Nuevo Magdalena por medio de 2 calzadas de 3 carriles. El construir las pilas en el cauce del río, elevar una estructura de 180 metros, es un desafío de alta ingeniería y eso puede decirse que fue quizás uno de los mayores temas en cuanto a infraestructura vial de retos por resolver. Ciesa, la decisión inteligente presenta los indicadores económicos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $66.47 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.27. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 0,67% a 1.646 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.322 pesos con 38 centavos. El euro se cotiza en promedio en 3.687 pesos con 58 centavos. Las cifras son los 20 millones de dólares que podrá ganar ISA tras la adjudicación de 3 nuevos proyectos de transporte de energía en Brasil. Ciesa, la decisión inteligente presentó los indicadores económicos. Y vamos ahora con una noticia de esas que nos roban sonrisas. Red Más Noticias encontró la historia de Elkin Giraldo, un comerciante que convirtió su almacén de zapatos en pleno centro de Bogotá en el hogar de más de 100.000 discos. En esta época del año el lugar, por supuesto, es visitado por los nostálgicos del Chucu Chucu. Elkin Giraldo nunca imaginó que en su zapatería de la calle 17 con Octava iban a combinar también los zapatos chirullados de los abuelos con los LP que parecían desaparecidos. Esta colección la inicié yo más o menos en 1980, cuando vine a Bogotá a radicarme pues, de una manera definitiva, porque yo soy de Medellín. Y vine a Bogotá a trabajar con la mercancía del calzado. Su mundo son los laberintos de su colección, cajas y estantes metálicos que guardan las voces del ayer. Está por géneros y está en orden alfabético, que así como se trabaja en las bibliotecas, que hay un sistema decimal para uno organizar los libros, eso aprendido desde tiempo atrás. Entonces es muy fácil cuando un cliente llega al almacén a pedirme un disco, ubicarlo rápidamente, en 5 o 10 minutos máximo. Pero en todo este universo sonoro no faltan las curiosidades. Una de ellas es este disco donde Michael Jackson canta en español. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Buena parte del material proviene de emisoras como Ondas del Meta, golpeada por la violencia de los 90. Encontré que en los discos, en las carátulas, había manchas de sangre y una cuestión blancuzca que a la final terminé por saber que eran restos de cerebro. Y me inquietó mucho eso, y dentro de una de las carátulas encontré una carta de unos paramilitares. El reconocido cronista Ricardo Rondón es visitante frecuente de este Museo del Vinilo, como él mismo lo llama. Además yo creo que es el único almacén de calzado
puedo asegurar de pronto que en Colombia, que tiene más de 100.000 acetatos. El reportero conoció el lugar mientras buscaba algunas piezas de Alcia Costa. Aquí yo he visto DJ de Alemania, he visto gente de México que viene a conseguir música, que incluso música de mariachis que no la encontraban en su propio país. Aquí el pasado se compra y se vende, la nostalgia sí es regalada. Hasta plata se encuentra muchas veces porque la gente coge y en caleta guarda la plata y se les olvida. Y eso uno siempre cuando está arreglando la música también está buscando billeticos por ahí. Vale decir que Don Elkin, el propietario de esta musiteca camuflada entre suecos y botines, no sabe bailar y se acuesta temprano. Con la apertura de la nueva tienda de experiencia en pleno centro de Buenaventura, la compañía Claro sigue llevando lo mejor de sus servicios a esta ciudad y a todos los colombianos. En ese lugar, los usuarios pueden encontrar múltiples servicios en tecnología y comunicaciones personales y para su hogar. Lo que nuestros clientes podrán encontrar va a ser todo un tema de tecnología. Vamos a tener equipos terminales, vamos a tener celulares de todas las gamas. Adicional a eso vamos a tener promotores para asesorar a nuestros clientes en las funcionalidades de cada una de las referencias. Los habitantes de Buenaventura contarán con la asesoría de expertos, podrán acceder a lo último en tecnología, sin necesidad de tarjetas de crédito y con pago a cuotas en sus facturas. Claro, continúa creyendo en el puerto de Buenaventura. Llevamos ya casi más de 10 años con nuestras inversiones acá en todo el puerto y esta es una nueva tienda que estamos poniendo a disposición de todos los habitantes. Claro, durante los últimos meses ha venido implementando un plan de mejoramiento tecnológico. También hemos venido mejorando nuestra red 4G. Es muy importante porque eso le permite a las personas pues, navegar a unas altas velocidades desde su teléfono, acceder a redes sociales, bajar videos. Con la tienda que abrió en Buenaventura, Claro expande su red de atención a los colombianos. Llega el momento para el entretenimiento, tal y como lo hicimos al cierre de Red Más Internacional. Regresamos con Paola López, quien continúa en el estreno de La Guerra de las Galaxias, episodio final, El ascenso de Skywalker desde Plaza Claro. Paola, buenas noches. ¿Y con quién está ahora? Porque hemos visto que se ha divertido usted un montón. Pauli, muy buenas noches. Pues es un gusto poderla saludar desde Plaza Claro. Usted no se imagina la energía que se siente con todo este universo de Star Wars. La 9ª entrega por fin llegó y además estamos con fanáticas. Uy, qué gusto verte, ¿cómo estás? Feliz de estar acá y de compartir esto con ustedes porque necesitamos pasarnos al lado claro. Es urgente, es la prioridad. Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, bien, ¿y tú cómo vas? Feliz de estar acá. Hablemos de esta 9ª entrega, tanta expectativa desde el 25 de mayo de 1977, tantas historias, tantos personajes que hoy por fin nos llevan al ascenso. No puedo, o sea, para mí es como triste también porque esto es al final, o sea, como así, yo crecí con esto, por Dios, traga de Han Solo toda la vida, no puedo, no sé qué va a pasar. Bueno, y nos seguimos enamorando de todos estos personajes porque igual siempre nos van a seguir acompañando, Ushi, creo que hay una fiebre por Star Wars desde hace muchos años, accesorios, consolas, cómics, todo edición especial. Lo que pasa es que hace parte de la cultura popular, independientemente de que la gente haya o no haya visto Star Wars, todos sabemos lo que significa Luke, soy tu padre, que la fuerza esté contigo, hace parte de la cultura popular, la música, entonces creo que no hay persona que no se sienta tocada por Star Wars. Y tenemos muchos coleccionistas y muchos fanáticos, pero adicional a eso quiero decirles que entre fanáticos, entre coleccionistas, entre gente que nos acompaña aquí en Plaza Claro, se encuentra nuestro director Giovanni Celis y yo quiero que nos acerquemos un poquito a nuestro director. Me voy para allá, nuestro director. Ay, Giovanni, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá, la verdad, una película impresionante. Los que no habíamos visto la saga completa, no hay problema, la podemos ver y la vamos a entender sin ningún inconveniente. Unos efectos impresionantes, pero sobre todo un escenario hecho para la ocasión, hecho para la película, en un cine espectacular aquí en Plaza Claro. Pero además nuestro director dice algo muy cierto, uno se emociona aún desconociendo lo que significa todo este universo, porque uno ve estas personajes, ¿qué tal? Ay, no, es magnífico. ¿La foto ya se la tomó? Ahora me la voy a tomar para mandársela a mis hijos. Los hijos, la familia completa, los sobrinos, los tíos, todos invitadísimos a que lleguen a Plaza Claro, porque a partir de este momento es oficial, es fiebre de Star Wars. La 9ª entrega ya llegó y ustedes la pueden disfrutar. Y además creo que
que es una de las mejores, si no la mejor película. Lo dicen los que han visto toda la saga. Yo no la he visto, pero quienes han visto toda la saga dicen que es la mejor. Esperamos obviamente la opinión de Mauricio Reina, crítico de cine, a ver qué opina de esta película y de pronto la comentamos mañana. En lo que a mí respecta, me pareció espectacular y el escenario increíble. Además que su director J.J. Abrams, que también fue el director del 7º episodio, pues se luce con todos los efectos, continuando esta historia y cerrándola. 9 películas para ver, hay plan también en Claro Video. Hay plan en Claro Video y sobre todo hay un plan familiar, porque lo más importante por esta época es la familia y este es un gran plan para la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos despedimos desde Plaza Claro. Bienvenidos siempre a vivir la fiebre de Star Wars. Regresamos y dedicamos ahora estos minutos finales, como siempre, a conocer su opinión en lo que tiene que ver con nuestra pregunta del día. La vamos a recordar para que ustedes sepan de qué estábamos hablando. ¿Está de acuerdo con la decisión del gobierno de reemplazar a los policías de tránsito por agentes particulares? Hacíamos esta pregunta porque es uno de los puntos que incluye esa política de seguridad que se va a lanzar mañana por parte del gobierno Duque en Medellín. Sus opiniones, Pedro Antonio Sánchez Rosso nos dice, sería bueno, hoy en día hay más de 7 policías en el mismo lugar para hacer un comparendo y algunos lugares de Bogotá no conocen un policía de tránsito. C. Medina SF también participa y nos dice, antes los azules que tenían 50.000 razones para multar y ahora los verdes de la institución que nunca están cuando se necesitan, es pésima idea. Y por último leemos la opinión de Arbey que nos dice, no estoy de acuerdo, pues se hace necesario que en las calles en materia de tránsito y movilidad exista una autoridad de policía que genere respeto y que con su función aporte a la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que la misma presencia disminuye los índices delincuenciales. Gracias por sus opiniones, ya saben que aquí les damos voz, nos interesa saber lo que piensan. Llegamos así al final de esta emisión, nos vemos mañana para cerrar semana, tempranito, 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión, que descansen.